Hola, hoy hablamos del triptófano, un aminoácido esencial, con muchas funciones y muy importantes. Por ejemplo, es importante para la síntesis de proteínas. También sintetiza melatonina, por lo tanto, es muy bueno para mejorar el sueño. Es ansiolítico, es antiestrés, ejerce un control en la insulina. A partir del triptófano se puede sintetizar vitamina B3 y por lo tanto NAD. También interviene en la síntesis de un neurotransmisor muy importante, la serotonina. Por lo tanto, tiene efectos sobre la depresión y sobre la ansiedad. Es antidepresivo y ansiolítico. También se está utilizando para tratar las consecuencias de determinado tipo de cánceres. Insomnio, ansiedad, sofocos, determinado tipo de patologías en determinado tipo de cánceres. Es un antioxidante importante y mezclado con la melatonina, más poder antioxidante. Aumenta la hormona del crecimiento y también la prolactina. Se está utilizando para perder peso. Y es importante para el funcionamiento emocional y cognitivo. Y también se está utilizando para tratar la fibromialgia. Como veis, un montón de propiedades y muy importantes, uno de los aminoácidos más importantes. Por supuesto que vamos a ver las dosis, qué tipo de suplementos, cómo lo podéis tomar. Vamos a ver interacciones con fármacos, si hay alguna interacción con algún suplemento también, y por supuesto que vamos a ver los alimentos que tienen triptófano y las cantidades. Vamos a ver también el mecanismo de acción, qué pasa si hay una deficiencia de triptófano. Sobre todo el mecanismo de acción lo vamos a ver porque a partir del triptófano se sintetizan muchas cosas. Así que es importante entender bien el metabolismo del triptófano. Y por supuesto vamos a ver también con qué se puede combinar el triptófano. Lo habréis visto en el mercado que viene a veces con melatonina o con otras cosas. Eso también lo vamos a ver. Vídeo muy interesante. Triptófano, hay que tener los niveles bien de triptófano, porque como veréis es bastante importante. No perdáis el vídeo. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es el triptófano? El triptófano es un aminoácido. Es hidrófobo, es apolar y es un aminoácido esencial, uno de los 8 aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede sintetizar, así que no hay más remedio que ingerirlo. La forma activa es la levógira, la L-triptófano, es la forma activa. Y está implicado en un montón de cosas. Síntesis de melatonina, síntesis proteica, síntesis de serotonina, incluso síntesis de vitamina B3. Bien, para que os hagáis una idea, en una dieta normal ingerimos entre 500 o hasta 1000 miligramos de triptófano. Bien, a partir del triptófano se sintetiza la 5-HTP, que es la 5-hidroxitriptamina. No es lo mismo triptófano que 5-HTP. Ojo, luego lo vamos a ver. Esto es importante. Pues bien, no hay 5-HTP en los alimentos. El 5-HTP se sintetiza a partir del triptófano y lo sintetiza nuestro organismo, salvo un solo caso. Hay una planta que se llama Glyphonia simplicifolia que sí tiene 5-HTP. Y de hecho los suplementos de 5-HTP se sacan de esta planta. ¿Ok? Bien, y esta planta es nativa de África. Bueno, vamos a ver las diferencias entre triptófano y 5-HTP, que es la 5-hidroxitriptamina. Realmente no es lo mismo, son dos cosas diferentes. A partir del triptófano ingerido, nuestro cuerpo sintetiza la 5-HTP, la 5-hidroxitriptamina, y también sintetiza otras cosas que ahora veremos. Así que no es lo mismo. Hay diferencias entre triptófano y 5-HTP.
el triptófano por sí solo no puede atravesar la barrera hematoencefálica, esa defensa que tiene nuestro cerebro para que no pasen tóxicos, y así se protege. Y la 5-HTP sí que la pasa. Esa es una de las diferencias. Bien, es verdad, luego veremos que mediante un determinado tipo de transportadores el triptófano puede pasar la barrera, pero por sí solo no. Pues bien, una vez que el 5-HTP atraviesa la barrera hematoencefálica en el cerebro, ahí se encarga de sintetizar, por ejemplo, la serotonina, este neurotransmisor implicado en el estado de ánimo. Y en la naturaleza no existe la 5-HTP, salvo en un arbusto que está en África central y occidental, que se llama Griffonia simplicifolia. Solo en este caso. Y se utiliza para sacar suplementos de 5-HTP. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver la absorción, la síntesis, la metabolización. Esto es bastante importante, porque es un aminoácido que sintetiza muchas cosas. Vamos a ver lo más importante y quiero que lo tengáis claro. Empezamos por la absorción. No todo el triptófano que ingerimos pasa del intestino a la circulación sistémica, solo una pequeña parte. Cuando el triptófano pasa a circulación a través del intestino, pasa inmediatamente vía vena porta al hígado. Ahí se metaboliza y pasa a circulación sistémica. ¿Ok? En la circulación sistémica puede viajar de forma libre una pequeña parte y la mayor parte, un 80 o un 90%, se une a la albúmina. A una proteína se une a la albúmina y viaja así. Pequeña parte libre y otra gran parte unida a la albúmina. Bien, luego este triptófano, que se une a la albúmina y parte viaja libre, pasa a la circulación periférica y pasa a órganos. Bien, el triptófano que no pasa a órganos, a las células de los órganos, que hay parte que no pasa, es utilizado por la microbiota intestinal. ¿Ok? Pues bien, luego existe un transportador que se llama LAT1, que lo que hace es ayudar a pasar el triptófano adentro de las células, para que puedan utilizarlo. Pues bien, este transportador LAT1 sí que ayuda al triptófano a pasar la barrera hematoencefálica. Lo que pasa que hay una competencia con otros aminoácidos y entonces no puede pasar bien la barrera hematoencefálica porque está comprometido este transportador. ¿Ok? Entonces sí que lo que hace nuestro organismo es sintetizar 5-HTP a partir del triptófano, que sí que pasa a la barrera hematoencefálica y allí se utiliza por las células nerviosas. Bien, en cuanto a la biosíntesis, es complicada, interviene un montón de enzimas. Vamos a hablar os voy a comentar las enzimas que intervienen para que os suene. Antranilato fosforibosil transferasa, fosforibosil antranilato isomerasa, indonil 3-glicerol fosfato sintasa y la triptófano sintetasa. Es complicada la biosíntesis de triptófano, pero bueno, os lo digo para que os suene. Bien, y ahora lo más importante, el metabolismo del triptófano. Es muy importante porque existen varias vías metabólicas y sintetiza muchas cosas. Empezamos por la primera vía, la vía de la quinureína. Y es la vía más abundante. El 95% del triptófano se metaboliza en hígado por esta vía. Se forma la quinureína y a partir de la quinureína se forma vitamina B3. Sí, nuestro hígado puede sintetizar algo de vitamina B3. Y a partir de la vitamina B3, el final de la vía es la síntesis de NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, tan importante para producir energía y para muchas cosas.
Bien, siguiente vía. Vía de la hidroxilación. Esta vía está alrededor de un 1 o un 2%, pero es muy importante, no es poco, ¿eh? Es muy importante este 1 y 2% de degradación del triptófano. Existe una hidroxilación. A partir del triptófano se forma la 5-HTP, 5-hidroxitriptamina. Es el triptófano hidroxilado y cambian sus propiedades. Bien, esta hidroxilación se forma a partir de una enzima, la triptófano hidroxilasa, que tiene dos isoformas, dos formas de enzima, la TPH1 y la TPH2. ¿Ok? La TPH1 está en intestino y sintetiza melatonina. Sí, se sintetiza también ahí. Bien, y también hidroxila la serotonina. Bien, la TPH2 pasa al cerebro, está en el cerebro, y lo que hace es pasar a las células serotoninérgicas para formar melatonina. Bien, por lo tanto, la mayoría de la 5-hidroxitriptamina, mediante estas isoenzimas, la mayoría se produce en el intestino, y ahí se queda y hace su función. Solo el 3% de la 5-HTP pasa al cerebro para formar serotonina. Bien, siguiente vía de metabolización del triptófano. Hemos dicho que parte del triptófano no se utilizaba y quedaba libre, y este triptófano lo utilizaba la microbiota intestinal. Bien, lo que hace la microbiota intestinal es utilizar otra vía de metabolización. Se llama la vía de los indoles. Bien, a partir de esta vía de los indoles se forma triptamina y se forman indoles, unas sustancias que lo que hacen estas sustancias es potenciar el sistema inmune y regular la inflamación. Así que la microbiota intestinal es muy importante para potenciar el sistema inmune. Una mala microbiota significa un mal funcionamiento del sistema inmune. Y todo esto lo hace gracias al triptófano, por la vía de los indoles. ¿Ok? Bien, otra forma de metabolizar el triptófano es formar proteínas. A partir del triptófano, que es un aminoácido esencial, se forman proteínas. Así que es importante también, por ejemplo, para formar músculo, es importante para deportistas, o para enfermedades musculares, enfermedades que se pierde mucho músculo. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre si hay deficiencia de triptófano. Realmente es difícil, porque en una dieta normal no puede haber deficiencia de triptófano. Si nuestra alimentación es rica en proteínas, nunca va a haber una deficiencia de triptófano, pero puede ocurrir. Lo primero que ocurre es una dificultad para dormir, una deficiencia en el sueño. Por supuesto, también hay una deficiencia de síntesis proteica. Esto se traduce en pérdida de masa muscular y determinado tipo de problemas. También hay una deficiencia de vitamina B3. Lógicamente, parte de la vitamina B3 se puede sintetizar en nuestro organismo gracias al triptófano, por la vía de la quinureína, recordad. Y también está dificultado el metabolismo energético, se produce menos energía. Y también hay dificultades en la génesis de ADN, formación de ADN. También problemas con el hierro, la riboflavina y la vitamina B6. Como veis, el triptófano está implicado en un montón de funciones. Un peor estado de ánimo, problemas en la piel por deficiencia de vitaminas del grupo B, y un síndrome premenstrual mucho peor. Un montón de cosas pasarían si hubiese deficiencia de triptófano.
Bien, existen una serie de errores genéticos que provocan una serie de enfermedades relacionadas con el metabolismo del triptófano. Bien, hay una enfermedad que se llama triptofanuria. Hay mucho triptófano que no se puede metabolizar porque no se puede hacer la vía de la quinureína, porque falta una enzima que se llama quinureinasa. Bien, hay otra enfermedad que lo que ocurre es una deficiencia de una enzima, la descarboxilasa de aminoácidos. Todo esto se traduce en que no se puede sintetizar serotonina ni melatonina y hay problemas con la vitamina B6, por ejemplo. Lógicamente hay también un problema, lo que hemos dicho antes, cuando la microbiota, la flora intestinal, no es correcta, es mala, existe un problema inmunitario, porque no se puede metabolizar el triptófano por la vía de los indoles. Y estas sustancias son muy importantes para tener un buen sistema inmunitario. Así que microbiota intestinal hay que cuidarla. Bien, todo lo que provoque un déficit por la enzima que hemos dicho antes, la triptofanuria, todo lo que provoque un déficit de la vía de la quinureína, lo que va a provocar es una deficiencia de niacina. Y esto se traduce en la famosa enfermedad llamada pelagra. Bien, también cuando hay una deficiencia de esta proteína transportadora que hemos hablado antes, hay una enfermedad que hay una deficiencia de esta proteína y se llama enfermedad de Hartmut. Luego los dejo escrito en la descripción y luego en los beneficios hablaremos de esta enfermedad. Bien, vamos a ver las ingestas diarias recomendadas de triptófano. Y lo vamos a ver en miligramos por kilo de peso y por edades. No estoy hablando de miligramos al día, miligramos por kilo de peso día. Ojo. De 0 a 6 meses, 28 miligramos por kilo de peso día. De 7 a 12 meses, 13. De 1 a 3 años, 8. De 4 a 13 años, 6 miligramos por kilo de peso día. Niños de 14 a 18 años, 6 miligramos. Niñas de 14 a 18, 5 miligramos. Adultos de más de 19 años, 5 miligramos por kilo de peso día. Bien, vamos a ver, porque lo vais a encontrar en los suplementos, el triptófano combinado con otras cosas. Por ejemplo, con magnesio. Esto es para mejorar el sueño. Triptófano, magnesio para mejorar el sueño. Por ejemplo, con L-teanina también para mejorar el sueño. Y con magnesio también para reducir el estrés. Por ejemplo, triptófano combinado con vitamina B6 para potenciar la síntesis de serotonina. También lo vais a encontrar combinado con melatonina, evidentemente para mejorar el sueño también. Y también triptófano y 5-HTP, 5-hidroxitriptamina, para mejorar el estado de ánimo. ¿Ok? Bien, vamos a ver dosis, suplementos que encontráis en el mercado, cómo se toma. Los suplementos de triptófano se deben tomar un tiempo solo. Por ejemplo, 3 meses de tratamiento y luego descansar un mes. Que no sea un tratamiento continuo. Eso es importante. En la alimentación normal ya recibimos triptófano. En ciertos casos hay que suplementar, sí, pero no que no sea para siempre, que hagamos descansos. Esto es importante. Por ejemplo, vais a encontrar en el mercado suplementos de 5-HTP y a lo mejor encontráis el nombre de la planta, la Griffonia simplicifolia, porque se saca de ahí. Los suplementos de 5-HTP se sacan de ahí. Lo podéis encontrar como 5-HTP o un suplemento de Griffonia simplicifolia, pero sabéis que es 5-HTP, ¿ok? Ya hemos dicho que a partir del triptófano se puede sintetizar niacina, pero necesita hierro, necesita vitamina B6 y necesita vitamina B2 para que esto ocurra. Entonces, la podéis encontrar asociada a esto, a vitamina B6, a vitamina B2, a hierro o todo junto.
Dosis de 5-HTP, pues entre 150 y 800 miligramos, dependiendo de lo que queramos tratar. Si nos pasamos mucho de dosis, ha habido casos en que se administran entre 6 y 10 gramos, es una cantidad muy grande. Empezamos a entrar en efectos secundarios importantes y algunos graves. Luego veremos los efectos secundarios. Ya sabéis, lo hemos visto antes, las recomendaciones diarias. Según la OMS está, según edades y tal, entre 4 y 7 miligramos por kilo de peso día. Por ahí andan. Entonces, no hay que suplementar con demasiada cantidad. Por ejemplo, un hombre de 70 kilos, estamos hablando que los suplementos o las cantidades diarias recomendadas serán en unos 280 miligramos, unos 280, 300 miligramos al día de requerimiento. Esto, con 200 gramos de pollo, ya obtenemos esta cantidad de triptófano, para que veáis que es fácil hacer con la alimentación. Entonces, los suplementos, ¿qué dosis tienen los suplementos? Pues entre 300 miligramos y 350 miligramos, por ahí andan. Bien, en determinado tipo de casos, por ejemplo, cuando hay un problema de insomnio más grave o hay un daño muscular, sí que es verdad que se aumentan las dosis, pero sobre todo bajo control médico. Por ejemplo, en insomnio, de 1000 a 2000 miligramos se aumenta. Dolor crónico, entre 2000 miligramos y 4000 miligramos. En casos de depresión, entre 2000 y 6000 miligramos. Repito que esto es importante que haya un control para que no aparezcan efectos secundarios. Y también para reducir el apetito, luego veremos mecanismos de acción, entre 500 miligramos y 2000 miligramos. Bien, empezamos por los beneficios. Y el primero va a ser la mejora del sueño. ¿Por qué? Pues como hemos visto, a partir del triptófano, por la vía de la hidroxilación, se puede formar melatonina. Se forma serotonina y a partir de la serotonina se forma melatonina en la glándula pineal. Y como sabemos, la melatonina regula el ciclo de sueño-vigilia. Una cosa curiosa que siempre nos han dicho nuestras madres es que para mejorar el sueño nos bebamos un vaso de leche antes de dormir. Pues esto tiene una razón y una explicación. La leche tiene triptófano y a partir del triptófano se puede sintetizar melatonina. Así que tiene su lógica. Bien, hay un estudio curioso que os lo voy a explicar sobre el triptófano. El estudio trata de administrar triptófano en el desayuno y exponerse al sol. Bien, se ha visto que los pacientes de este estudio que se les administra triptófano y se les pone al sol en el desayuno, sintetizan más melatonina y la noche siguiente su sueño es mejor. Bien, y muy importante, cosa que no hacen los fármacos. Los fármacos que ayudan a dormir no tocan la fase REM, pero la melatonina sí. Y la fase REM es muy importante para el descanso. Tenemos que tener una buena fase REM. Y lo conseguimos con la melatonina, no con los fármacos. Bien, siguiente beneficio, síntesis de vitamina B3, la niacina. Bien, como ya sabemos y lo hemos explicado, por la vía de la quinureína, el hígado es capaz de sintetizar a partir de triptófano vitamina B3. Y a partir de la vitamina B3, la niacina, se produce el famoso NAD. Todo esto es muy importante para mantener el sistema nervioso, para mantener el sistema circulatorio en condiciones y para mantener una piel sana. Es muy importante la vitamina B3. Y también, por supuesto, para aumentar la energía. Para que os hagáis una idea, unos 60 miligramos de triptófano por la vía de la quinureína se puede sintetizar 1 miligramo de vitamina B3. Como os dije antes, la vía de la quinureína es la más importante
la que más se metaboliza el triptófano. Bien, siguiente beneficio. Tratamiento de depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque a partir del triptófano, por la vía de la hidroxilación, se sintetiza serotonina. Y como sabemos, la serotonina es el neurotransmisor implicado en el estado de ánimo. Ya sabéis, triptófano, hidroxilación, 5-HTP, y a partir de aquí, mediante determinadas enzimas y una serie de reacciones, se sintetiza la serotonina y luego la melatonina. ¿Ok? En la serotonina es donde actúan todos los fármacos antidepresivos. Así que es un neurotransmisor muy importante. De hecho, está claro que hay un déficit de serotonina en los pacientes con depresión y ansiedad. Ya hay muchos estudios sobre la serotonina que dicen que niveles buenos de serotonina aumenta, mejora el ánimo y se reduce la ansiedad. Eso está clarísimo. Y no solo para que aumente el ánimo, sino para que aumente la cognición. Aprendemos más. De hecho, hay estudios que demuestran que en los casos de depresión hay bajos niveles de triptófano. Y también hay un sistema inmune deficitario, también por los bajos niveles de triptófano. Así que, según los estudios, los bajos niveles de triptófano provocan todos estos serie de síntomas, incluso estados depresivos más graves. Hay estudios sobre la dosificación con 5-hidroxitriptamina. Con solo 200 miligramos al día se han visto mejoras bastante significativas. Bien, vamos a hablar del cáncer, porque se está tratando determinado tipo de síntomas en determinado tipo de cánceres. Por ejemplo, sofocos, por ejemplo, astenia, por ejemplo, insomnio. En cánceres como cánceres de mama, cánceres de próstata, cáncer cérvico-uterino. Administrando dosis de triptófano mejoran todos estos síntomas y mejora la calidad de vida. Bien, vamos a comentar un estudio en Southwestern, en la Universidad de Texas, sobre la depleción de triptófano para tratar el cáncer de hígado. Una modulación dietética personalizada del triptófano. Una dieta baja en triptófano se ha visto que en este caso, en los cánceres hepáticos, pueden ser un buen tratamiento. De esto se están haciendo estudios y se están viendo resultados bastante importantes. Os lo comento aquí. No quiere decir que el triptófano sea malo, no. Que en determinado tipo de cánceres, un cáncer hepático, está dando buenos resultados la depleción de triptófano. ¿Ok? Bien, siguiente beneficio, tiene un efecto antioxidante y bastante importante, pero cuando se combina con melatonina. No solo sirve la combinación con melatonina para mejorar el sueño, sino que la melatonina también tiene poder antioxidante, así que esta combinación nos mejora el sueño y tiene una capacidad antioxidante bastante interesante. Bien, siguiente beneficio, vamos a hablar de la hormona del crecimiento. Se ha visto en estudios que deficiencias de vitamina B6 y deficiencias de triptófano, todo esto conduce a un déficit de hormona del crecimiento. Todo esto se ha visto en estudios y tiene su lógica, Bien, durante el sueño es cuando se produce más hormona del crecimiento. Entonces, un déficit de triptófano significa un posible déficit de melatonina y una dificultad en el sueño. Y si hay dificultad en el sueño, hay menos hormona del crecimiento. Así que tiene su lógica. Bien, siguiente beneficio. Efecto analgésico bastante interesante. Por ejemplo, en dolores de cabeza, dolores dentales o dolores asociados a determinado tipo de cánceres. Y, por ejemplo, aumenta la tolerancia al dolor en actividades físicas intensas. Así que es una acción analgésica muy interesante. Bien, ¿y cuál es el mecanismo de acción de esta acción analgésica?
existe un núcleo cerebral que se llama Nucleus Raphe Magnus, que es un núcleo inhibidor del dolor. Y este núcleo depende de la serotonina. Y a partir del triptófano se sintetiza serotonina. Así que el triptófano actúa en este núcleo y produce este efecto analgésico. No actúa directamente, pero es el precursor de la serotonina, que es la que actúa en este núcleo. Útil, por ejemplo, en migrañas, en cefalea crónica. Bien, siguiente beneficio, el tratamiento, lo hemos hablado antes, de la enfermedad de Hartnup. En esta enfermedad hay una deficiencia del transportador. Entonces, no se pueden sintetizar muchas cosas a partir del triptófano, sin este transportador. Existe, por deficiencia de niacina, síntomas parecidos a la pelagra. Existen bajos niveles de triptófano en sangre. Existe ataxia cerebelosa, dermatitis parecida a la pelagra, síntomas neuropsiquiátricos, fotosensibilidad. Todo esto ocurre en esta enfermedad. No se sintetiza nicotinamida, hay déficit de 5-HTP. Y lo que se hace es una dieta rica en aminoácidos neutros para conseguir aumentar estos niveles de triptófano y los niveles de NAD y conseguir frenar la enfermedad. Os comento esta enfermedad para que veáis cómo se está utilizando el triptófano, lo importante que es el triptófano. Por ejemplo, el siguiente beneficio está relacionado el triptófano con la ludopatía. ¿Por qué? Porque se ha visto en pacientes, esto son estudios, se ha visto en pacientes ludópatas, se ha visto unos bajos niveles de serotonina y por lo tanto bajos niveles de triptófano. Entonces, aumentando los niveles de serotonina se consigue controlar esta ludopatía. Todo esto está en estudios. Bien, bajar de peso con triptófano. Y todo es por la síntesis de serotonina. La serotonina, aparte de controlar la depresión y la ansiedad, en ciertos casos, cuando hay depresión y ansiedad, y en otros casos de déficit de serotonina, lo que ocurre es que estos pacientes comen más, tienen una impulsividad para comer. Entonces, controlando la serotonina, aumentando sus niveles, se consigue disminuir esta impulsividad alimentaria y se consigue bajar de peso. De hecho, está viendo resultados. Bien, cuando existe ansiedad, muchos pacientes lo que hacen es comer más para intentar reducir esta ansiedad, porque la comida produce placer, y sobre todo comidas ricas en hidratos de carbono y grasas. Intentan compensar este aumento de ansiedad con placer. Por eso se come más. Y se come más, por ejemplo, chocolate, helados, pasteles, alimentos fritos, mucha fritura, y todo esto tiene pues muchos hidratos y muchas grasas. Y de hecho hay estudios directamente que se hacen sobre esto. Bajos niveles de serotonina, hay más ingesta de hidratos de carbono y grasas, para compensar esta depresión y esta ansiedad. Esto lo dicen los estudios. Bien, siguiente beneficio. Funcionamiento emocional y cognitivo. Hay un estudio concreto que os quiero comentar para que veáis que lo que se está haciendo, lo que se está estudiando con el triptófano. Administrando dos aminoácidos, triptófano y tirosina, se consigue aumentar el funcionamiento cognitivo. Aumenta la memoria. Los resultados son muy positivos. Hay un aumento de la memoria verbal, por ejemplo. Se reduce la tensión. Hay un aumento de la función ejecutiva. Nuestro cerebro funciona mucho mejor. Un aumento de la capacidad cognitiva importante, administrando triptófano y tirosina. Bien, siguiente beneficio, se está utilizando el triptófano y la 5-hidroxitriptamina
para el tratamiento de fibromialgia, porque todos los estudios indican que hay una relación directa entre los niveles de 5-hidroxitriptamina y el control del dolor. Y esto es muy importante en los enfermos con fibromialgia, y de hecho se está utilizando y está dando buenos resultados para reducir este dolor. Bien, vamos a ver efectos secundarios, contraindicaciones. El triptófano es necesario, es un aminoácido, es esencial, nuestro cuerpo no lo puede sintetizar y necesitamos ingerirlo, y lo ingerimos con la alimentación, que es suficiente con una buena alimentación. En determinado tipo de casos tenemos que suplementar, pero no podemos suplementar con la cantidad que nos dé la gana, tenemos que controlar, porque sí que es verdad que pueden aparecer efectos secundarios, por ejemplo, somnolencia, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, incluso visión borrosa. No se debe suplementar ni en embarazo ni en lactancia y tampoco a niños, para intentar evitar efectos secundarios. Y tampoco en enfermos renales y hepáticos no se debe suplementar. Si nos pasamos mucho en la dosis puede haber hasta algo un poco más grave, el síndrome de eosinofilia mialgia. Así que cuidado con exceso de dosis de triptófano. Bien, vamos a ver interacciones. Empezamos con interacciones con fármacos. Por ejemplo, con lorazepam y otros sedantes. Puede darse demasiada somnolencia, incluso dificultad respiratoria. Así que cuidado con asociar triptófano a otros sedantes. Por ejemplo, con antidepresivos, como fluoxetina, sertralina, este tipo de antidepresivos. ¿Por qué? Porque puede aumentar la serotonina, y un exceso de serotonina puede provocar problemas cardiovasculares. Así que ojo con asociar triptófano y antidepresivos. Bien, interacciones con otros suplementos, por ejemplo, con hierba de San Juan, que tiene efectos serotoninérgicos también. Puede haber somnolencia, pero también puede haber problemas cardiovasculares por un exceso de serotonina, incluso llegar a lo más grave que puede ser hasta convulsiones. Así que ojo con asociar hierba de San Juan y triptófano. Incluso hasta respiración lenta, y no solo con hierba de San Juan, sino con otras hierbas sedantes, pero en especial la hierba de San Juan. Por ejemplo, otro suplemento que es la semilla negra, que también tiene propiedades serotoninérgicas y tampoco se debería asociar al triptófano. Así que cualquier suplemento que estéis tomando, lo consultáis al farmacéutico, al médico, o me lo consultáis a mí, para ver si hay interacción. Esto es importante. Bien, vamos a ver alimentos con triptófano. ¿Qué alimentos son y qué cantidades tienen? Y lo vamos a ver en miligramos por 100 gramos de alimento. A la cabeza están las semillas de calabaza, que tiene 576 miligramos por 100 gramos. Luego semillas de sésamo, 413. Soja, 393. Queso cheddar, 293. Pavo, 292. Pollo, 276. Atún, 250. Cordero, 249. Carne de res, 238. Cerdo, 221. Semillas de girasol, 207. Salmón, 221. Huevo entero, 167. Pescado blanco, 205. Lentejas, 115. Judías, frijoles, 105. Garbanzos, 115. Arroz integral, 101. Avena, 100. Almendras, 87. Maní, cacahuetes, 86. Chocolate negro, 72. Espinacas, 50. Leche, 46. Plátano, 33. Yogur, 29. Espárragos, 19. Brócoli, 19. Naranjas, 13. Y mango, 8. Ya os digo, miligramos por 100 gramos de alimento. Os digo alimentos que son muy comunes
y que tienen cantidades importantes de triptófano. Los podéis encontrar sin ninguna dificultad. Como veis, a la cabeza las semillas de calabaza, que tienen mucha cantidad de triptófano. Bien, conclusiones. El triptófano, aminoácido esencial fundamental. ¿Por qué? Porque tiene muchas vías metabólicas, incluso síntesis de vitamina B3 y de NAD, síntesis de melatonina, síntesis de serotonina, importante neurotransmisor, síntesis proteica también. A partir del triptófano se sintetizan muchas cosas, es un aminoácido súper importante. Importante para mejorar el sueño, importante incluso para aumentar la hormona del crecimiento, para tratar la depresión, para tratar la ansiedad, importante como analgésico, tiene efectos antioxidantes muy interesantes combinado con la melatonina, ayuda a perder peso, ayuda al mejor funcionamiento emocional, aumenta la capacidad cognitiva. Incluso ya hemos visto que se está tratando la fibromialgia con triptófano. Y en determinado tipo de cánceres, también los síntomas de astenia, este cansancio, esta falta de sueño, se están tratando también con triptófano. Así que, como veis, el triptófano, aminoácido esencial muy importante. Se puede suplementar, no siempre, hay que hacer descansos y hay que controlar la dosis. Hemos visto las cantidades diarias recomendadas. Según edades, están más o menos entre 4 y 7 miligramos por kilo de peso día. Así que, si tenéis que suplementar, control de dosis. Con vuestro farmacéutico, vuestro médico, o me lo decís a mí y os ayudo encantado. Así que, repasar el vídeo, hay muchas cosas que aprender del triptófano. Repito, si tenéis alguna duda, me lo decís en comentarios que os ayudo, encantado. Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os mandará notificaciones de todos estos vídeos que vamos sacando. Si podéis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar bastante, y también a mucha gente. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.